platicamos un poquito para comenzar, ¿verdad? Entonces sí, vamos a conectarnos un poquito con la disertación, clase o compartir del domingo en la noche. Entonces, fíjese que y puse como tres, o sea, tocamos como tres o cuatro cosas, pero todo correlacionado con el pensamiento, ¿ok? Sí, desde el final, Entonces, ya ¿qué? habías terminado, Sí, leyó Miqueas 4, ok, y Miqueas 4, 12, ¿verdad? Que nos dice, 12. ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Miqueas 4, me parece que es 4:12. Dice, es la historia la historia del pueblo de Israel. Donde en el tiempo de Miqueas, el profeta, ellos dicen que, ¿cómo dicen? Que no conocieron los pensamientos. Se recuerda también que me dijo alguien también que si los pensamientos de Dios eran más altos, ¿cómo es que los pensamientos nuestros son más bajitos? O sea, son menores, son en otro nivel. Y sí, está en Isaías. En Isaías dice, los caminos de vosotros, camino, fíjese, está con una relación con pensamiento. Mis caminos, la única forma que los caminos de Dios sean nuestro camino, ¿ve? Nuestro caminar, nuestro camino, es que nosotros podamos tener los pensamientos altos de Dios. ¿Ok? Y entonces, claro, todos hemos comenzado en el mismo nivel, separados de Dios completamente. ¿Ve? La humanidad está en conciencia separada de Dios. ¿Ve? Y nosotros, pues tenemos una parte que se está ajustando. ¿Ok? ¿Cuál es la parte que se está ajustando? Tomamos también el capítulo 8, verso 32 del libro de Juan, como decía, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esto significa vaya, si nosotros hemos conocido a Jesucristo, ya hemos entrado en el camino, ¿verdad? ¿Se recuerdan como le decían a los primeros cristianos? ¿La gente de qué? Del camino. Pues si nosotros somos la gente del camino, tenemos que tener los pensamientos de Dios. Ahora, también tenemos que tener los pensamientos de Dios, ¿por qué? Porque podemos decir, tenemos la mente de Cristo. Pero entendemos que es la mente de Cristo. ¿Podemos obedecer los pensamientos de Dios? Pues bien, si los pensamientos de Dios son tan altos y los pensamientos nuestros vienen en la mente de Cristo, entonces necesitamos también el Espíritu para poder nosotros caminar. ¿Ve? Así que fíjense bien, cuando en el libro de los Hechos hay una cosa bien interesante. En el libro de los Hechos, lo primero que hacían los que iban ahí por distintos pueblos, como Pablo y los discípulos que estaban ahí, se ven algunos ejemplos ahí en el libro de los Hechos, ¿no? Ellos cuando encontraban personas que creían en el Mesías, que eran judíos, o personas simplemente que creyeron en el Mesías. Y entonces le preguntaban, lo primero que le preguntaban es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y muchos dijeron, no sabíamos si había Espíritu Santo. Fíjese bien, yo no tengo la cita, pero en esta mañana estaba yo pensando, me vino a mi mente estos pensamientos, y digo, qué interesante. Puedo entender que ellos le daban una importancia tremenda al Espíritu Santo. Pero dos cosas tenían ellos que decirle a la gente que habían sido de alguna forma, creían que el Mesías venía. Por ejemplo, la gente que creían que el Mesías debía venir, ellos le anunciaban que ya vino el Mesías. Y la gente que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que se habían encontrado con personas que habían sido bautizados, porque se recuerda que Juan tuvo un discipulado. Quiere decir que en el discipulado no sabemos hasta dónde, cuánta gente fuera de lo que es Jerusalén, lo que es la parte que estaba gobernada allí la parte de Palestina. No sabemos cuánta gente. Ustedes saben que en aquel tiempo, pues, por eso mismo la gente viajaba, pero no sé hasta dónde pudieron haber llegado. Pero creo que hay otro caso donde dice que el bautismo que ellos tuvieron fue el bautismo de Juan. El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo donde ellos estaban esperando
la noticia, vaya, el acontecimiento grande, que viniera el Mesías. El Mesías era, tendría que ser el rey de Israel, pero también tendría que ser un rey Dios, que su reino iba a ser para siempre. Entonces, estas dos cosas tenían mucho conflicto. Pues entonces cuando ellos encontraban lo mismo los que estaban esperando al Mesías, como los que encontraban que ya habían sido bautizados, eran discípulos de Juan, ¿ve? Pues entonces les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Otro de los hechos que me viene a mi mente es aquel mago que Tere tuvo hace poco habló del mago. No, hace poco yo estaba oyendo por la radio una clase que tuvo de aquel mago que estaba tratando de comprarle el poder del Espíritu a ¿quién era? A Pablo, ¿no? A Pedro. Y entonces aquel hombre, pues, bien tremendo. Entonces, podemos revisar la historia. ¿Qué vio este hombre en Pedro? ¿Qué de extraordinario tenía Pedro, un hombre normal como nosotros? En nuestra experiencia cristiana, hay denominaciones que le dan una importancia al Espíritu desde el punto de vista que ellos lo han experimentado y lo han explicado. Por ejemplo, el comienzo de la iglesia pentecostal, o sea, de lo que es el movimiento pentecostal en el pueblo de Dios, o sea, en el pueblo cristiano creyente, se desarrolló de 1906 a 1910, donde unas personas en la calle Azusa habían conocido que habían venido de Armenia unas personas, una gente que hablaban en lenguas o que profetizaban. Los armenios tuvieron la visitación de Dios que le llamamos así, estudiando la historia cristiana contemporánea o moderna. Y esta gente, este hombre fue levantado, esta historia me la hizo el hermano Kofi hace muchos años. Entonces el Señor había levantado entre los presbiterianos, había levantado un niño de 9 años y este muchacho comenzó a predicar que venían momentos difíciles para la nación, para los cristianos, o sea que venían momentos de grande lucha, tú sabes, de aflicción. Y entonces hubo una gran diáspora de esta gente. Él estuvo hasta los 50 años, desde 9 años, imagínate, hasta 50 años predicando allí estas cosas. Yo no sé si llegó a salir de allí o no llegó a salir. Pero el caso es que estos hermanos de California tuvieron testimonio de lo que es profecía y de algunos de lo que lo podemos llamar en el mundo presbiteriano o el mundo ¿cómo podemos decir? Cristiano protestante, lo que los protestantes llaman o llamamos, depende de dónde te pongas, pero lo que los protestantes llaman y señales pentecostales o señales de la iglesia pentecostal. ¿Ve? Y son manifestaciones como milagros, como profecía, bien. Pero todo esto de milagro y profecía y todo está envuelto en dos pensamientos opuestos completamente. El pensamiento tradicional dice que eso ya pasó. Y el pensamiento pentecostal dice que eso está activo. Uno presenta evidencia y los otros no creen las evidencias. ¿Ve? Por ejemplo, si una persona de la iglesia tradicional, o mejor dicho, de la iglesia protestante, y ve a una persona hablar en lenguas o profetizar, simplemente o no lo cree o simplemente dice que bueno, que eso es una cosa que es pentecostal. Ahora, no necesariamente la persona tiene que ser pentecostal. Tú sabes que nosotros somos dados a los estereotipos, ¿no? Sí, por ejemplo, hay personas que todavía a nosotros, cuando tuvimos experiencias de experiencia con el Espíritu Santo, sanidad de mi mamá, el poder ver
gente, tú sabes, manifestaciones tremendas. Y simplemente yo recuerdo un hermano que vino de México, que era de la iglesia Nazarena. Y estábamos nosotros en casa de hermana Zoe, en Miami, y nos dijeron que esa noche iba a venir alguien a hablar. Y tenían un meeting, lo que llamamos un meeting, una reunión. Y este hermano, pues, estaban allí distintas personas. Había una persona, me habían dicho que un ex sacerdote iba a estar allí. Y yo no conocía a nadie. La única persona que conocíamos era la hermana Zoe. La conocimos allí, tú sabes, porque sus hijos fueron los que oraron por mi mamá. Entonces, este hombre, entre las cosas que yo estaba tratando, ahí escuchamos, por primera vez creo que fue, que escuchamos allí el cántico en el Espíritu. Entonces había un hermano que estaba cantando, que era el hermano Cofiño, y el hermano Cofiño estaba cantando y yo creía que ese era el ex sacerdote. ¿Por qué? Porque me parecía la melodía como si fuera una gregoriana o algo así, tú sabes. Entonces yo dije, bueno, seguro que es este. Pero no, el ex sacerdote era Enoch, que estaba ahí con Xiomara a la parte derecha. No era este hombre. Pero nos tocó vivir allí una experiencia donde estaba envuelto una señora que estaba persiguiendo el bautismo del Espíritu Santo. Ella era una americana, hablaba español, y ella vino allí porque había ido a muchos lugares, a iglesias pentecostales, a iglesias de uno y del otro. El caso es que ella se levantó de allí y explicó que ella estaba allí porque ella creía en el poder del Espíritu de Dios, creía en el poder de Jesucristo, a través de su espíritu, por supuesto. Pero entonces estaba un hermano que venía con su esposa desde México, de la iglesia nazarena, era pastor de una iglesia nazarena y había tenido una experiencia carismática, o sea, lo que llamamos carismático en ese tiempo se llamaba así carismático, porque tuvieron las primeras experiencias los católicos, ¿no? Entonces, este hermano estaba con la esposa, que era una muchacha, y sus hijos, pero él estaba escuchando, él hablaba diferente acento que nosotros, casi no lo entendíamos. Pues nosotros andábamos con el acento cubano y el acento más o menos, la señora hablando con acento americano, pero la verdad que él hablaba, o sea que hasta el Señor nos llevó para que tuviéramos en cuenta que no es el problema de la dicción, del habla, del acento, sino que en las palabras había algo más vaya, que idioma, que expresión, que tratar de comunicarse intelectualmente. Entonces, esta era la situación que teníamos allí. Y yo recuerdo cuando aquella señora altísima, yo tenía una grabadorcita que yo estaba grabándolo todo lo tenía así puesta ahí para grabar todo el servicio. Una grabadorcita de cassette de eso, ¿ves? Entonces, yo recuerdo que ella después, cuando ella estaba parada, que él se levantó, le dijo, pues usted va a recibirlo hoy, porque nosotros estamos participando aquí del Espíritu de Cristo. Y entonces me recuerdo que levantó la mano y dijo, en el nombre de Jesús. Y aquella señora cayó arriba de mi grabadora, que en la grabación, no sé si se estira por ahí la grabación o no, porque yo soy gente que guardo cosas, ¿no? Entonces yo creo que debe existir por ahí. Pero aquello cayó arriba de la grabadora y se formó y y realmente nos quedamos nosotros, tú sabes, sorprendidos, porque realmente, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, después de tantos años, de más de 30 años de esto, más de 30 años, ¿verdad? Sí. Podemos hacer un recuento de todo y yo puedo decirte que realmente 35 años hace. Y realmente el Espíritu de Dios no es aparte de nosotros. Lo que nuestras conciencias y enseñanzas que nos han dado nos llevaron a un punto que ya no existen las manifestaciones del Espíritu de poder, y en el otro punto de que esas manifestaciones del Espíritu de poder están siendo explicadas diferente. Yo recuerdo que cerquita de mi casa había ahora me voy un poquito más atrás, a los
15, 16 años míos. Entonces, yo andaba con un Nuevo Testamento en mi bolsillo, que me lo había dado un señor que trabajaba allí conmigo, que me dio un testimonio tan lindo y tan hermoso. Y él iba a una iglesia pentecostal. Yo no sé si era de la misma denominación de él o no, pero él me invitaba y yo le oía porque las manifestaciones que habían aquí en a mediados de cuadra, en esa casa de esta gente, que eran lindas personas, eran tremendas, eran muy escandalosos, y había gente que se tiraba por el piso. El caso es que eso, vaya, nos daba cierto temor, ¿ves? Había cierta como aversión a todas esas cosas, porque imagínense, yo ni iba a la iglesia católica, ni iba a la evangélica, pero leía la escritura por la unión que tenía con el Señor. Entonces, en algunos de estas denominaciones o pensamientos, está el pensamiento. Vamos a hablar del pensamiento para que no pensemos que estoy hablando de denominaciones, pero tenemos que ubicarnos en lo que conocemos, en lo que estaban en ese tiempo ubicados los cristianos, o eran evangélicos protestantes o eran pentecostales, ¿ve? O católicos. No había eso de que tenemos ahora, de que tenemos iglesias sin denominación, ¿me entiendes? Entonces, bueno, estando en esa situación, podemos nosotros ver, inclusive oír por radio, ver por televisión, iglesias que ni siquiera son, entre comillas, de una denominación pentecostal, y hablan en este sentido. Está bajando el espíritu. Ok, entonces esto quiere decir, ¿ve? Que esto es un entendimiento, que el espíritu es aparte de nosotros, que el espíritu pues bajó, ¿tú me entiendes? Que se expresó. Okay, yo te voy a dar dos versículos que me vinieron en la mañana cuando yo estaba ahí afeitándome un poquito, ¿no? Y tú sabes que uno siempre está pensando, y como la clase es de pensar, pues inmediatamente pues uno viene en un entendimiento, y como que a veces como que Dios pregunta, dice, bueno, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces comienza dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? Y Dios dijo, hágase la luz. O sea, ¿quién estaba hablando? Cuando Dios dijo, Él está separado de su Espíritu. El Espíritu de Dios es aparte de Dios, cuando sabemos en cientos de lugares, en la misma Escritura, que dice que Dios es Espíritu. Y los que le adoran, ¿no lo dice Jesús a la samaritana? Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Entonces, ¿qué cosa es nacer de nuevo? ¿Qué cosa es nacer de Dios? ¿Qué cosa es nacer del Espíritu? ¿Qué cosa es la experiencia cristiana? Es la experiencia donde nosotros comenzamos a participar de Dios en nosotros mismos. O sea, es la unión completa de Dios en nosotros. Y cuando podemos ver lo que dijo Jesús, o podemos leer lo que dijo Jesús, Jesús dijo, Padre, como tú y yo somos uno, ¿ok? Y tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo crea, el mundo conozca. Jesús nunca habló de su espíritu, donde único dice la Escritura que clamando a gran voz entregó su espíritu, ¿ves? Porque el espíritu y el alma de cualquier persona de la creación de Dios está completamente unida, espíritu, alma y cuerpo. Esto es facilito, no me tengan paciencia porque esto es bien interesante. El Espíritu de Dios, le decimos en el cristianismo, Espíritu, una persona. El Espíritu, el Dios Padre, una persona. Y el Hijo, una persona. Todavía dicen bueno, el Verbo es el Hijo, porque el Verbo se hizo carne. Ahora, como otras veces hemos dicho, el Hijo tiene nombre. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Yeshua, ¿no? O Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Todos sabemos por la Escritura que es Yahweh.
¿ok? Yahweh, Dios, Yahweh Elohim, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el nombre del Espíritu de Dios? Que nosotros lo ponemos como una persona aparte del Hijo y aparte del Padre. Cuando Jesús dice que Dios es uno, cuando Jesús muestra que Él y el Padre, cuando Él dice yo soy la resurrección y la vida, es que si Jesús no puede ser otro, aparte de Dios, no puede ser otro Dios, como en la Biblia de Testigos de Jehová, que dice, y en el principio, digo, como dice Juan 1:1, el verbo era otro Dios. Entonces, si el verbo es otro Dios, no es Dios, Dios entonces no es uno. Porque Jesús estaba diciendo que el Padre y Él eran una sola persona. Entonces, si presenta a Jesús, presenta a Jesús al Padre como su espíritu, y dice en la cruz inclusive, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces Jesús no puede tener dos espíritus, si Él dice que es uno. Entonces podemos ahora recibir esa luz en nuestra mente, que lo que estaba pasando allí en la historia que te estoy diciendo, que yo lo viví allí, con Salazar, el hermano, creo que es el apellido Salazar. Bueno, que estábamos viviendo allí. ¿Acaso no estábamos todos en el mismo espíritu de Cristo? ¿Acaso la presencia del Señor no estaba allí? ¿Por dónde bajó, por dónde vino el Espíritu de Dios? Son muchas preguntas, ¿verdad? Que nos dan ahí y que el Espíritu nos comienza a consolar. Tú tienes el Espíritu desde que creíste. No esa parte de ti. La única cosa es que o tus enseñadores te lo pusieron que ya no tenía actividad, o tus enseñadores te pusieron que la actividad era una actividad aparte de lo que es la unidad del cuerpo. Y nosotros podemos, inclusive en nuestros días decimos, somos parte del cuerpo local, somos parte del cuerpo de acá, y bueno, y nos vemos como uno solo, y nos ponen leyes para ser uno solo, una serie de cosas, pero realmente no importa la distancia que estemos de otros hermanos en Cristo que hayan tenido la misma experiencia de creer, de participar, de haber nacido de nuevo, de experimentar esto tan precioso de que es descubrir a Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces esto es lo que nos hace a nosotros el pensar. Conocer la verdad es poder nosotros pensar de acuerdo a el camino de Dios. Y el camino de Dios no es otra cosa que el camino del Hijo. Esto es lo que los discípulos del primer siglo creían, participaban, enseñaban, porque ellos eran, como dice, discípulos. Eran personas que habían recibido la enseñanza de su maestro, y en la enseñanza de su maestro lo habían comunicado a otros. Entonces, bien, yo sé que la enseñanza de los maestros, los discípulos, que eran los maestros haciendo otros discípulos, ellos podían ser discípulos de Jesucristo porque los enseñaban a estar unidos. ¿Entendemos? Que Dios era uno, que ellos eran enseñados por Dios, y que no había ninguna dificultad para ser enseñados por Dios porque participábamos de un solo cuerpo, que el cuerpo no se ve físicamente a menos que nosotros lo expresemos. Y si tenemos una oscuridad total aquí, no nos vemos. Como dice, estaba tan oscuro que nosotros que no podíamos vernos nada. He oído esas cosas, ¿no? Y hemos estado en lugares oscuros, que realmente ni la vista percibe nada, porque es algo de oscuridad total. Bueno, como quiera, nosotros no estamos en esa oscuridad. Gracias a Dios estamos viendo, no a través del mundo externo, no estamos viendo a través de la oscuridad que el mismo Jesús enseñó del mundo. Cuando nosotros nacemos en la tierra, cuando nace un niño en la tierra, como dice el capítulo 1, verso 9 del libro de Juan, dice que es la luz que dijo Dios en Génesis, que estábamos contando. Dice, vino, dice, y la luz, dice, la mujer dio a luz un hombre. Pero ese hombre, nació aquí y no recibió la enseñanza
de que él era, que Dios y que la luz, o sea, la vida que él tenía, era Dios en él. No recibió la enseñanza de que él había nacido en un mundo de oscuridad para que pudiera entonces participar de la luz que tiene dentro. Por supuesto que ninguno de nosotros recibimos ese tipo de enseñanza. A lo mejor hay alguien que haya sido diferente. Pero sí nosotros recibimos la palabra de fe. La palabra de fe, ¿qué cosa es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Basta a un niño que su madre, la persona que más le ame, o su abuela, si tiene una persona que más le ame, diga a su corazón: Jesús está hablando a tu corazón, Jesús es uno contigo. Basta solamente esto para que se cumpla lo que dice el capítulo 5, por allá por el 2 Corintios 5, donde dice que Él murió por todos, para que descubra la unión que tiene con Dios. O sea, cuando mi abuela o mi mamá, lo digo como testimonio, me hablaron cuando era pequeño, porque lo que me dijeron ni siquiera cree en Jesucristo. Me dijeron: esta noche Jesús te va a sanar. ¿Y quién es Jesús? Porque yo me acuerdo del pedacito de periódico donde se veía un hombre en la cruz, ahí todo destrozado en la cruz. Dice: este es Jesús. No me dijo que había muerto por mí, no me dijo nada. Él es el único que te puede sanar. Yo no sabía, tenía tanta inocencia que no sabía si estaba clavado ahí, cómo es que me iba a sanar. ¿Ves? Pero simplemente ella me dijo: Él te va a sanar. Y yo dormí esa noche esperando que se ocurriera lo que mi madre, que más me amaba, porque yo sabía que me sentía mal, yo sabía que me estaba pagando. ¿Ves? Entonces, yo no te digo que haya otras personas que hayan recibido la fe de otra forma. Yo no sé cómo la recibió mi abuelo o el papá de mi mamá, pero él era un hombre en el campo que él tomaba a los hijos, le ponía las manos, hablaba algo y salían ellos sanos. Yo no sé si era la gracia de Dios, si él lo encontró. Es difícil, que mi mamá no sabe. Solamente me dijo que él, cuando yo nací, yo no lo conocía a él. No me recuerdo de él. De mi abuelo, el papá de mi papá, me acuerdo muy poquito. Porque yo tenía como año y medio cuando él murió. ¿Sí? Y eso que me acuerdo es porque me enseñaron un día, creo que la única foto que tengo por allá, o la tengo por acá, es una foto de él, que se parece mucho a mi tío. ¿Ve? Pero el caso es que nosotros, ya sea por una situación o por otra, hemos podido recibir una palabra de fe, algo que no podemos ver aquí afuera. Jesús dijo cuando Él se fue, dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Y muchas veces yo he visto, yo no sé si es la traducción o lo que sea, pero Jesús dijo: no me van a ver más. Y en este día, si nosotros no le vemos a Él junto con nosotros vamos a seguir en nuestra teología de que el Espíritu Santo está parte de nosotros. Entonces tiene que llegar el día que el Espíritu Santo, no por las experiencias de hablar en lenguas, no por las experiencias de profetizar, sino por la experiencia de poder nosotros pensar como hijos de Dios, entender como hijos de Dios, caminar como hijos de Dios. Y cuando te estoy diciendo todo esto, no te estoy diciendo que tienes que aprenderte qué es pecado y qué no es pecado. Porque al fin y al cabo, en 1500 años después del nacimiento de Jesucristo, ni siquiera la gente tenía corriente y vulgar, tenían escritura. Y aún en el tiempo de los discípulos, ¿cuántos tenían escritura? Tenían que ser gente muy importante como el apóstol Pablo. ¿Te recuerdas? El apóstol Pablo dice: mándame los manuscritos, mándame los rollos, que me son muy importantes. Entonces, claro, nosotros, gracias a Dios, tenemos los rollos, tenemos, o sea, esto es la Torah, tenemos el Nuevo Testamento, y te digo que hay muchos grupos cristianos o iglesias cristianas que tienen otros evangelios que no son. Vaya a saber si son correctos, si no son correctos, yo no sé, no tengo yo la suficiente
tú me entiendes, autoridad para decir este es de Dios y este no es de Dios. Pero los evangelios que nosotros tenemos en lo que llamamos Nuevo Testamento, esos evangelios y los escritos de Pablo y los escritos de Santiago y Apocalipsis y todo, realmente los que acotejaron todo esto fueron la Iglesia Católica. O sea, nuestro background, nuestra historia católica. En el año 1500, cuando vino vino Lutero, en el 1500 en adelante, algo pasó en las mentes de muchas personas, algo pasó en el ambiente de Europa, ¿ve? Algo pasó, y no solamente vino el Renacimiento como historia, ahora que estábamos hablando de Goethe, ¿ve? Estamos hablando de sus escritos, lo que él aportó y demás. Podemos ver que no solamente fueron las artes y fue la música, y quién no se deleita con todas esas grandes músicos que salieron de todo ese tiempo. Y no solamente eso, sino también, estaba hablando hace un ratito con Rosy aquí, de cómo pues, se desarrolló en 1700, 1800, lo que es los pensamientos de lo que es el estudio de la psicología, cómo funciona el hombre, ¿no? El estudio de cómo funciona la mente del hombre. Pero también se desarrolló en 1700, fue la época más oscura en cuanto a las filosofías de que no hay Dios, esto es de ateísta. Descartes, no sé dónde lleva el acento, pero por ahí. Bueno, usted sabe que cuando él desarrolló todas esas cosas y los más modernos que nosotros sabemos de Europa, ha desarrollado de todo tipo de pensamientos. Y los últimos pensamientos filosóficos y de gente atea completamente, centrada en lo que es el hombre y todo, en nuestro tiempo moderno tenemos a Nietzsche, ¿ve? Y podemos hacer un estudio de esto y nos pasaríamos de lo más contentos revisando papeles y verlo, haciéndonos una idea de lo que ellos vivieron. Pero les digo una cosa, lo que ellos vivieron no fue aparte de Dios. Cuando yo a veces me pongo que digo, Señor, si la gente supiera que lo que significa o lo que es la enseñanza del nombre tuyo para los hebreos que lo recibieron para Abraham, es las 4 letras de luz en un fondo oscuro, completamente oscuro, lo que significan es un hombre. Si las pones una de arriba de la otra y forman un hombre completo. Pero lo que significa es el nada absoluto y el todo absoluto. Según el entendimiento de la Cábala hebrea, Dios para hacer todas las cosas, lo primero que hizo fue un vacío. Y cuando hizo el vacío, entonces comenzó a llenarlo con la luz. Y la buena noticia de este día para todos y cada uno de nosotros es que esa luz tiene un final. Antes de volver a Dios, que es la luz, tiene una corona, quiere decir un punto de apogeo. ¿Saben lo que es el apogeo, no? El punto más alto de la parábola. Dice, el punto de crisis, de apogeo, dice, ahí hay una corona. Y el apóstol Pablo dijo también, sé fiel hasta la muerte, creo que está puesto, ¿eh? Y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es un hombre. En los estudios que tenemos, libros que tenemos aquí de hace 15, no sé cuántos años para atrás, 20, ahí podemos ver que hay alguien entrando en el templo. Hay un templo. ¿Ve? Y alguien está de espaldas, como lo que vio Moisés. Y Moisés vio cuando él le pidió, enséñame tu gloria y me basta. Yo quiero saber saberlo hasta cuál es la gloria, cuál es el trabajo terminado. ¿Sabe que gloria quiere decir trabajo terminado, no? O sea, lo del diseño. Yo quiero ver el final del diseño. Y dice que el Señor Yahweh Elohim dejó pasar toda su bien y su misericordia delante de Moisés. Pero antes de que él pudiera ver las espaldas, pues dijo, no verás mi rostro.
antes que pudiera ver las espaldas de ese hombre, que lo que vio fue un hombre, y vio sus espaldas, lo vio de espalda. Dice que inmediatamente, dice, tienes que meterte, lo puso dentro de la peña y le puso su mano detrás de la peña. En otras palabras, lo hizo como morir. Por eso es que él entendió y vivió el misterio de la muerte. ¿Ve? En el misterio de la muerte, Moisés, entonces Dios le retiró su mano y él vio entonces pasar todo el bien y la misericordia de Dios delante de él, clamando: Jehová, 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 Yahweh, 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 Yahweh Elohim, el glorioso. Y eso lo vio Moisés. Y Moisés descubrió dentro de su oscuridad, descubrió la luz de ese fuego, descubrió el amor de ese fuego. Por tanto, él desde entonces comenzó a vivir y a participar de aquel hombre interno, de aquella luz interna que Jesús mostró en el Monte de los Olivos, no, mejor dicho, en el Monte de la Transfiguración. ¿Ve? Y ese hombre, ese es el hombre celestial, que es el segundo hombre, que es el segundo hombre que no es de la tierra terrenal, pero que la primera parte de ese hombre, ¿ve?, se desarrolló, ¿ve?, el primer padre, la primera mamá de nosotros, se desarrolló hasta la venida del segundo hombre o el último hombre, que es el hombre del capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él trabajó en ese hombre, Jesús trabajó con ese hombre. Él trabajó con Dios. Él trabajó con su parte humana. Y la escritura que leímos en la semana pasada, no sé si la leímos todo, pero yo se la cito. Es una escritura que contiene una palabra que de buenas a primeras explica que Jesucristo sufrió y que y Dios le dio un nombre de un sacerdocio sobre todo. Y en ese capítulo 5 dice, al fin, dice como por ahí por el 14, dice, y él como era hijo aprendió la obediencia y fue perfeccionado. ¿Cómo puedo yo entender, Señor, con tu espíritu, que un hombre perfecto puede ser perfeccionado? La única forma que yo lo puedo aprender es a través del Espíritu de Cristo. A través del Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Moisés. El mismo misterio que vivió Moisés. A través del Espíritu de Cristo es el mismo misterio que vivió Elías. Elías lo vivió completamente del lado de Dios, como fue Enoc, que dice que anduvo con Dios. Y Moisés anduvo con Dios, pero anduvo en la parte donde tenía que ser establecido lo que ellos debían encontrar en sus corazones, el bien y el mal, donde ellos tenían que encontrar la ley en sus corazones. Moisés está con relación a la ley. Elías está con relación, hazme favor. Elías está con relación a la vida, ¿ok? Entonces estos dos personajes se encontraron en el monte de la transfiguración con Jesús, ¿ok? El monte de la transfiguración con Jesús, ¿ok? Y esas dos cosas, la muerte y la vida, están en nosotros. Ahora, ¿qué dice el proverbio? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, es la enseñanza de Jesús, lo que Él estableció, lo que Él habló, el discipulado que estableció, todo lo que Jesús dice capítulo 3, verso por allá, creo que por el 5 del libro de Hebreos. Bien lo dice. ¿Cómo dice? Dice, Moisés, por 3, dice, tenemos que tener en cuenta al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús. Dice, Moisés era siervo dentro de la casa, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y ahí es donde está el secreto. Dice, porque Él tenía que venir a establecer lo que se tenía que decir. Moisés no pudo hablar de la vida. Él habló de la muerte y la vida sujeta al bien y al mal. ¿Ve? El bien y el mal que está en nuestro corazón. Nosotros tenemos el bien y el mal en nuestros corazones, pero hemos recibido en Cristo Jesús el Espíritu
que no es otro espíritu que el mismo espíritu del Padre, porque somos hijos, y clama en nosotros Abba Padre, o sea, clama la adopción. Y la adopción pues viene a través del entendimiento de la mente de Cristo, el conocimiento, porque eso está por encima del bien y del mal. ¿Quién triunfó en la cruz? ¿La muerte? No, ¿verdad? Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando una voz fuerte, clamó y inmediatamente se separó su cuerpo de su espíritu y su alma. Y fue 3 días al Hades, dormido. Y cuando despertó, recogió su propio cuerpo. Entonces lo que son las palabras del capítulo 5, el capítulo 3, el capítulo 5 me dice que de Hebreos, me dice que Jesucristo vivió una experiencia de siendo Él completamente Dios, no se aferró, o sea, no usó lo que es el ser Dios, sino que se tuvo que separar completamente y su separación, ¿ve? Se fue completamente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ahora, con lo que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que Jesús anduvo aquí como un hombre en la tierra, nada más. Porque cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, dijo, María, yo soy la resurrección y la vida, o Marta y María, no María, a las dos. O sea que en ningún momento, cuando salió después del bautismo en Jordán, Jesús que dice también, le dice, por cuanto el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. ¿Sí? ¿Qué entendemos nosotros por unción? Mire que esa palabra se ha usado en los últimos años. Cuando yo me recuerdo, cuando nosotros comenzamos, creo que en el año 85, todavía tuve que traducir algunas cosas y Miriam, mi cuñada, me tradujo y no sabíamos ni cómo se traducía la palabra unción, que ahora se traduce por unción, anointing. Dice, dice no, unction, porque está bien, es otro sustituto en inglés. Y por ahí hay un librito dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que el hermano Orión me lo mandó a hacer ahí por unos escritos. Cogí algo escrito que teníamos ahí está. Ahí no dice la palabra anointing. Pero el ungido es el primero de una creación de hijos de Dios. Y eso es lo que ha de pesar en nuestros corazones. Tengamos confianza que las cosas que podamos nosotros entender es porque el Espíritu de Dios nos da la luz necesaria para que nuestra oscuridad, la oscuridad de lo que es la mente natural, nosotros podamos entonces participar de una luz y podamos ser libres completamente de esta oscuridad o de este encierro. Teniendo esto en cuenta, pues le podemos unir entonces la clase pasada y en la clase pasada nosotros podemos tomar de la clase pasada, de la disertación pasada, y entonces podemos tener un poquito más amplitud de lo que son los pensamientos. El pensamiento está en todas las personas, dijimos en la clase pasada, ¿verdad? Desde todos los humanos, todo el ser vivo tiene pensamiento. Y yo preguntaba a la clase pasada, ¿y los animales tienen pensamiento? ¿Tienen mente? Y dijimos que sí. ¿Por qué? Y te recuerda que conté del tigre aquel que yo vi. Oye, uno aprende cantidad con esas cosas de ver cómo los animales cazan. Sí, yo lo vi, un águila en la parte de aquí de las tundras del norte, por allá por la parte del norte de aquí, del Ártico. Viajó como 3 millas y 4 millas buscando una presa. La tomó para llevársela a sus hijos, a los polluelos, eso. Y tuvo que, el vuelo, ellos dicen que no saben cómo ellos marcan el vuelo, pero no fue que fue en línea recta, fue buscando hasta que encontró la presa y entonces la llevó y regresó. Ellos se quedan maravillados de cómo es que el animalito sabe hacer esto. Bueno, yo digo, lo mismo que hacen las golondrinas que estaban diciendo ahí en la casa de Rosy y de Pablo, que estaban llevando fango y llevando ramitas y cómo hacían
Entonces, ¿usted cree que eso lo hacen así sin pensar? Entonces, la mente universal es una mente de vida, que cada especie, cada tuvo una expresión, pero la mente de Cristo está por encima aún de la expresión que nosotros conocemos, de la enseñanza que conocemos, de lo que es, lo que es la vida del primer hombre, que es terrenal. El primer hombre terrenal está limitado. El hombre cristiano, o sea, el que está unido con Dios, no está limitado, porque participa de un solo espíritu. Y así como el Señor, nosotros también, ¿nuestro espíritu tiene nombre o no tiene nombre? Yo me llamo Pablo, ese es el nombre que me puso mi mamá, ¿ok? Tengo alma, sí, descubro mis sentimientos y todo. Y cuando voy a mi espíritu tiene otro nombre. Dígame, hermano, si tu espíritu tiene otro nombre. Es lo mismo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo tienen un solo nombre. ¿Ok? Y entonces el Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre. Y el Espíritu Santo es lo mismo. El Padre y el Hijo son uno, y el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo son uno. Yo soy uno. Bien, nosotros sabemos que esto no es aparte de lo que ahora conocemos. Tenemos mucha información científica. La información científica más tremenda que estaba yo contando o estaba hablando con los hermanos es la composición de nosotros. Nosotros tenemos 3 partes de nosotros, espíritu, alma y cuerpo, y realmente tenemos, si esas 3 partes las vemos, hay 2 partes que no son palpables, a menos que las pronunciemos, que expresemos amor, que expresemos odio, cariño, sentimientos, o que expresemos por nuestro rostro alegría, gozo, pero lo que está en la expresión de nosotros es una expresión de vida, y nadie puede expresar palabras sin pensar. Eso es imposible. A veces cuando en la profecía vemos tanto, desde Dios habla tan rápido que a veces no nos alcanza el tiempo para poder explicar, para poder traer una palabra que de lo que estamos viendo, estamos escuchando. Eso nos pasa en el espíritu. Por eso Juan en el espíritu dice, estaba en el espíritu en el día del Señor, estaba en el día del Señor, en Cristo Jesús, en el día del Señor, un día eterno en su corazón. Y Juan en ese día dice que él comenzó a ver cosas, a escuchar, y aún tuvo una experiencia dentro de ese mismo día del Señor, de esa realidad que estaba con Dios. Tuvo una experiencia tremenda cuando él escuchó la misma voz que hablaba con él y que vio aquellas cosas. Dice, escuchó que Dios sube acá, y de momento dice que él vio una ventana, y dice, y cuando dijo sube acá, y al momento estaba en qué, en el espíritu. ¿Era otro espíritu? El mismo espíritu, ¿no? Y estaba en el espíritu. Entonces, hay una buena noticia, seguimos en el espíritu, tenemos conciencia de estar unidos con Dios. Bueno, esa conciencia de estar unidos con Dios y de entender y de hablar y de participar no es ajeno al amor de Dios. En el capítulo 17 del libro de Juan dice bien claro el Señor: Padre, yo les he dado a conocer tu nombre para que sean uno. Dice, la gloria que tú me diste la di. Fíjese bien, o sea, el hombre completo, todo el bien y la misericordia que vio Moisés, toda la realidad del espíritu de vida, de la resurrección y la vida que estaba en Jesús, ¿ves? Dios completo, dice, Él está completo en nosotros. De su plenitud tomamos todo, de su plenitud. Si Él está en nosotros y Él es el Dios completo, el Padre y el Hijo, de su plenitud estamos. Entonces ahora podemos entender un poquito las palabras de ser uno. Dios no es dos, Dios es uno. Cuando Él dio la ley, Él nunca se puso aparte de la ley. Él dijo, en la ley de los 10 mandamientos primeros son como 4 o 5 mandamientos, no lo tengo aquí, pero donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo se puso en el Nuevo Testamento. O sea, hay una relación vertical y una relación horizontal. Y esa relación está basada en la verdad. Y la verdad está basada en un solo espíritu. Si queremos, podemos ser libres.
Y para ser libres no es difícil, podemos entender eso y otras cosas más. ¿Acaso entendemos la resurrección de Jesucristo? ¿Acaso entendemos la muerte de Jesús? ¿Acaso entendemos, como dije yo, el versículo que porque era hijo, aprendió la obediencia y fue perfeccionado? Y dice también, y haciendo súplicas y ruegos y clamando, dice, fue concedida lo que él clamaba, fue librado de la muerte. No se quedó en el antiguo pacto, no se quedó en la experiencia de Moisés, ¿ve? No se quedó, no se quedó en la tumba, en otras palabras, no se quedó su cuerpo aparte. La experiencia fue como si cada uno de nosotros estuviera con él, y si estábamos con él. Esa fue la experiencia. Cuando llegó a Getsemaní, Jesús, me recuerdo que dio unas palabras, dijo: Padre, si no hay otra cosa, no hay otra forma, ve, hágase tu voluntad. Entonces en ese día, en ese momento, él expresó toda la experiencia de toda la humanidad en Dios. Y en ese momento nos recibió a todos para llevarnos a la cruz. En la cruz Jesús no estaba solo en la cruz. Él experimentó tus dolores, tus sufrimientos. Dice, como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Yo veo esto no como un hombre aparte de mí sufriendo por mí, sino lo veo como que él arrastró de mí todo el dolor, toda la enfermedad, todo lo que me impide, toda la oscuridad que me impide que yo pueda participar completamente del Padre, y entonces la llevó a la oscuridad de su muerte y lo trajo en la luz de su resurrección. Eso es un hijo de Dios. Y eso no es difícil de vivir, porque no lo vivimos por lo que nosotros podamos hacer, por lo que podamos, por las experiencias que tengamos, por las prácticas que tengamos. Lo vivimos porque lo vivimos en Él y por Él. Claro que nuestra mente tiene que sufrir la luz, nuestra mente tiene que sufrir la enseñanza del Espíritu, nuestra mente tiene que sufrir el ser librado de todos los enemigos y puestos debajo de los pies. Lo último que quiero decirte es, ¿dónde dice la Escritura que fue puesta la victoria del hijo de la mujer? Fue puesta debajo de los pies. ¿Por qué? Porque ahí mismo dio el último coletazo. Y en el último coletazo lo único que le dio tiempo fue de morderle el calcañar. ¿Sí? ¿Sí? Todos los enemigos bajaron y la serpiente quedó ahí tratando de ver de cómo vive. Y creo que en Apocalipsis hay un tiempo donde dice que va a ser suelto un ratito. ¿Ok? Y dice, y entonces el último enemigo que es puesto es la muerte. Y la muerte, pues, claro, es el hijo de la serpiente. Todo entró por el mismo hombre, por el pecado del hombre. Entonces, bueno, entró, dice, yo veo así la imagen, el Señor me enseña así. Y yo veo, la última es, dice, tú le herirás en la cabeza. Aquí fueron todos victoriosos, todos los enemigos llevados a los pies, pero hay uno que sí tenía dientes y muerde duro. Y entonces cuando ya le pisaste, lo único que le dio tiempo es de morderte. Ya al resto le cachaste la cabeza. Con el otro pie, no sé, pero ahí está. Está debajo de los pies. Entonces, ¿qué difícil es creer? No es difícil. Es sencillo. Si somos como niños, si nosotros recibimos las enseñanzas en amor, yo no creo que las enseñanzas de Jesús hayan sido enseñanzas de un hombre con cara larga ahí, ¿verdad? Cuando aún se fue a bautizar, Juan lo descubre precisamente por el gozo, y está profetizado. Dice, óleo de gozo más que todos tus hermanos, más que todos. Imagínate cuántas veces nosotros no necesitamos y tratamos de agarrar el gozo de alguna forma, y ¿sabes? Y nos han dicho, no, les dice que hay que declararlo y cuántas cosas sabemos, pero eso es una cosa natural, es parte de la naturaleza del Hijo señalado por Dios. Termino con esto. Hay unas palabras que son muy importantes para nosotros. Dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? Son palabras para pensar.
y el Hijo del Hombre para que de él tengas memoria. Ok. No vamos a desarrollarlo ahora porque podemos estar más tiempo, pero la memoria es distinto a la visitación. Dios visitó a Israel, ok, en el tiempo de aflicción y lo sacó. Dios ha visitado al hombre, lo visitó en el 1500, lo visitó en todos estos años atrás, le llamamos, los hombres le pusimos renacimiento, los hombres en aquel tiempo creían que la tierra era plana, la Biblia decía que era redonda, habían otros mapas secretos por allá, habían gente que sí sabían que era redonda, y habían hecho hasta mapas, se dice que Cristóbal Colón vino para acá con esos mapas secretos y quién sabe, ¿no? Bien, pero el hombre fue visitado y está siendo visitado y aún está siendo cuidado. El sistema angelical de los Elohines están ahí cuidando para que no se metan en camisa de 11 varas y no destruyan lo que Dios puso. Y así como tú ves que la gente ahora están con el lío de lo verde y el planeta y la cosa, hay un sistema angelical o Elohines de Dios que están cuidándonos para que nosotros no nos destruyamos ni la tierra ni nos destruyamos nosotros. El problema de la tierra es nosotros, no es la tierra, porque por aquí, por esta tierra pasaron los dentales, pasaron los medios monos, eso que de antes, y el hombre no ha pasado. No ha pasado, tiene millones de años, y si nosotros vamos a ver, mira, los otros días estábamos hablando ahí de una gente que estaban de 9.000 años para atrás, y 12.000 y 15.000 y 45.000. Nosotros no podemos tomar la escritura como una cosa así que me está hablando de que Dios es cuadrado, Dios es redondo. Tenemos que tomar la escritura en el Espíritu de Dios. Y tú tienes el Espíritu de Dios capaz de profetizar, de hablar, de ver los milagros, de extender tu mano, de tocar, de poder participar de obras mayores que la que hizo Jesús. Pero no nos confundamos. Jesús tenía un espíritu que lo presentó en su trabajo, humilde y manso. Y ese espíritu humilde y manso es el acuerdo de la memoria de Dios, el acuerdo con Él. La memoria que Dios está teniendo con nosotros es que Él está encontrando su vida en nosotros mismos y hay una alianza, hay una unión. Y en esa unión los hijos son asistidos. Ese es, dice, que es el hombre para que te lo visites. Y lo hemos tenido la visitación de Dios, y aún nosotros en muchas ocasiones, de muchas formas, pero Él tiene memoria de nosotros. Él se acuerda que estamos pasando por la etapa de visitación y de ayuda, que estamos pasando por la etapa de que tenemos que responderle a Él. Y Él no nos va a hablar a nosotros como un padre severo, sino como un padre de amor. Que si es severo de alguna forma, bueno, pues si la experiencia contigo es cualquiera que sea, bueno, pues será lo que necesitas, pero hay una respuesta y hay soluciones para todas las cosas que Dios nos ha dado a vivir. Padre, te damos gracias esta tarde, te damos gracias por la bendición de estar en tu presencia, de participar de un solo espíritu, y que nosotros, Señor, podamos ver todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no como algo propiamente de nosotros, sino como tú mismo que nos diste para que te conociéramos. Te conocemos a ti, que eres la vida eterna, a través de una vida que no termina, de una nueva persona, un nuevo material, un espíritu con cuerpo, un espíritu físico. Y te conocemos así porque vemos intelectualmente en nuestros pensamientos, cuando leemos la Escritura, vemos a Jesús mostrándote a ti en este mundo físico. Gracias por el propósito que tú tienes de que nosotros manifestemos y tú te manifiestes a través de nosotros. Y gracias por el orden y la luz que tú traes a nuestra mente para que nosotros tengamos confianza en este día maravilloso de tu juicio sobre todas las naciones y aún sobre tu pueblo. Gracias, Padre, porque el amor se perfecciona, el poder tuyo se perfecciona en nosotros descubrir la parte nuestra, debilidad nuestra, porque esa es la debilidad del viejo hombre.
en la cual, Señor, tú te haces fuerte. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén, Señor. Gracias, Padre.